Clase 11. Desarrollo evolutivo de los objetivos de la educación física y del deporte. Tema a desarrollar. Desarrollo cronológico y evolutivo de los objetivos específicos de la educación física y del deporte. Análisis de la enseñanza de la educación física en el primer ciclo. Actividades concretas para su desarrollo objetivo. Paradigmas del deporte, objetivos generales y específicos de la educación y de la educación física. La educación, la formación física básica y técnica. Rendimiento, creatividad. Pasaje pedagógico del juego al deporte. Tema 1. Desarrollo cronológico y evolutivo de los objetivos de los objetivos específicos de la educación física y del deporte. Diseño curricular, primer ciclo. En la enseñanza de la educación física, el docente tendrá en cuenta que al enseñar transmite a través de su práctica una concepción del área, habilitando o limitando oportunidades para que cada niño y niña pueda constituir su corporalidad y motricidad, contribuyendo a su formación integral en los diferentes contextos en que se desarrollan. Al transitar la escolaridad primaria, los niños y niñas van construyendo una representación de la educación física que puede resultar facilitadora o obstaculizadora de los aprendizajes. Aprender educación física implica aprender a conocer su cuerpo, a experimentar sus posibilidades de actuación motriz, a comunicarse empleando sus recursos expresivos, a jugar con los otros y a vincularse con el ambiente. El docente presentará situaciones didácticas en las que los niños y niñas exploren, descubran, comparten actividades motrices, juegos, resuelvan problemas y reflexionen acerca de las experiencias compartidas. Propondrá una amplia gama de juegos cooperativos y de oposición en una secuencia de complejidad creciente. Juegos masivos, juegos con refugios, juegos con zonas prohibidas o permitidas, juegos utilizando distintas formaciones, juegos por bandos, entre otros, con participación de los alumnos en su construcción. Desarrollo real de los niños y niñas. Los niños y niñas van transitando un proceso de descentración que les posibilita esperar turnos, acordar reglas, desempeñar roles y respetar funciones. Así, las habilidades motoras básicas, correr, saltar, rolar, etc., que los niños han explorado en el nivel inicial, se retoman en este primer ciclo combinando acciones motrices en función de los requerimientos de las situaciones ludomotrices a resolver. Se enseñará a los niños y niñas a percibir las modificaciones que se producen en su corporeidad como consecuencia de la actividad motriz, asumiendo actitudes de cuidado de sí mismos y de sus compañeros. Incorporación del sentido corpóreo. Para que el sujeto pueda construir su corporeidad y reconocer la de los otros, es necesario que se apropie progresivamente de saber relacionado con ésta y su relación con el ambiente. En este sentido, se espera que el docente ayude al alumno a reconocer sus capacidades y posibilidades, tanto como sus limitaciones y que use, disfrute y valore su corporeidad. Diseño curricular 2012, página 352. En la clase de educación física, el docente promoverá un espacio de encuentro, aprendizaje y disfrute donde los niños y niñas mediarán, acordarán formas de relacionarse, posibilitando una buena convivencia. Trabajarán en el cuidado y el respeto por los otros, teniendo en cuenta en este proceso de adaptación de los tiempos y necesidades de cada niño y niña. Debe planificar situaciones de articulación que faciliten el tránsito de los niños y niñas de un nivel a otro. Por tanto, se establece recorrer la escuela, conocer sus diferentes espacios, el lugar de la clase de educación física y las personas que se encargan de las diversas funciones. Hace unos años en la República Argentina nos regía un sistema diferente al actual, donde las particulares parecieran haber estado elaboradas para consignar cierto rendimiento. Veamos algunos elementos al respecto. Expectativas de logro. Al finalizar el ciclo, se espera que los alumnas, disfruten de varias situaciones sociomotrices para un aprendizaje motor saludable y placentero. Jueguen a partir de actividades ludomotrices compartidas, construyan el sentido del juego, acuerden las reglas y empleen organizaciones tácticas básicas. Usen habilidades motoras básicas y combinadas con objetos y sin ellos. En situaciones de juego con una utilización de nociones de espacio temporales en distintos ámbitos. Reconozcan y asuman distintas posturas, exploren y reconozcan las capacidades condicionales en sus acciones motrices. Expectativas de logro. Elaboren formas de expresión y comunicación corporal y gestual en grupos. Constituyan grupos aceptando y valorando las características de cada uno. Participen en experiencias en el ambiente natural con creciente autonomía y actitudes de protección del mismo. Asuman actitudes de cooperación, solidaridad y cuidado de sí mismo, de los otros y del ambiente en actividades motrices compartidas. Flexibilidad, experiencia positiva, lealtad, superación, satisfacción, voluntad, sentimiento, creatividad, convicción, verdad. Esto es la expectativa. Organigrama del diseño.
ejes: organización de contenidos, orientaciones didácticas, orientaciones para la evaluación. Eje corporal y motricidad. Ejemplifiquemos. Primer año, constitución corporal. Las capacidades motoras y su tratamiento integradas por la constitución corporal. Capacidades condicionales. La resistencia aeróbica en actividades ludomotrices de duración breve. La fuerza rápida en las acciones motrices básicas. La flexibilidad, su exploración lúdica. La velocidad y su adecuación a diversas situaciones ludomotrices, etc. Segundo año, constitución corporal. La capacidad motora y su tratamiento integrado para la constitución corporal. Capacidades condicionales. La resistencia aeróbica en actividades ludomotrices de duración breve, con autorregulación del esfuerzo, la fuerza rápida en las acciones motrices básicas, la flexibilidad y la relación con las posibilidades de diferentes partes del cuerpo, la velocidad en desplazamientos variados con cambios de acuerdo a la situación. Tercer año, constitución corporal. Las capacidades motoras y su tratamiento integrado para la constitución corporal. Capacidades condicionales. La resistencia aeróbica en actividades ludomotrices de duración breve con autorregulación del esfuerzo, la fuerza rápida en acciones motrices básicas, la flexibilidad y su relación con las habilidades motrices básicas, la velocidad en situaciones ludomotrices variadas con cambio de ritmo de acuerdo a la situación, etc. Los tres ejes, eje corporeal y motricidad, corporeal y sociomotricidad, corporeal y motricidad en relación con el ambiente, mediante el eje actividad en clase para integrar lo aprendido. Mediante el eje de corporeal y motricidad del tercer año en las capacidades condicionales, la resistencia aeróbica en actividades ludomotrices de duración breve con autorreducción del esfuerzo, elabora una actividad que represente el objetivo del eje. No, esto nada que ver. Pero bueno. Tema 2. Análisis de la enseñanza de la educación física. Máxima. Tenemos la necesidad de usar los medios con otros objetivos. La educación para la política, las amistades para la discusión, la educación física para el deporte, etc. El deporte y la educación física. Controversias. ¿De qué modo ocurre hoy el abordaje educativo del deporte? ¿Qué es el deporte? Porque hay congresos, dinero, propaganda acerca del deporte en la escuela, torneos, prensa, espectáculo. ¿Cómo no se observa en otras actividades del trabajo del profesor? ¿Cómo no se observa en otras actividades del trabajo del profesor? ¿Quién demanda que nos ocupemos de él y para qué? ¿Cuáles vínculos traza el deporte entre la educación, los empresarios, los medios y la política? ¿Qué hacer y para qué? ¿Qué hacer y para qué con el deporte en la escuela? ¿Qué debe hacer el profesor y qué debe hacer la escuela? Se formulan algunas respuestas y propuestas. Teoría extraída de Rodolfo Rosengart sobre la pedagogía y la escuela. La pedagogía, el discurso pedagógico, la formación pedagógica apuntan a la comprensión totalizante de los procesos educativos y de indagación. No tiene límites precisos. La educación formal, informal, las políticas que las regulan, los procesos institucionales, las perspectivas didácticas, las prácticas, la cultura que las impregna, el aprendizaje, los sujetos. Ello exige lecturas múltiples, desde la historia, la psicología, la política, la teoría de las organizaciones, la didáctica, la antropología, etcétera, etcétera. Necesidad de un discurso pedagógico para comprender la educación. Reducción simplificada de la división del deporte en la escuela por político, médico. Alicia Carranza, Pedagogía, Escuela y Reforma Educativa. Cuaderno de Educación, julio 2000. A entender a dos criterios. Primero, la escuela es el principal instrumento que tienen los estados y las sociedades para el proceso de reproducción y transformación cultural. Es el dispositivo más específico, formal, material y extendido que posibilita el encuentro entre poder, conocimiento y conciencia. Es una maquinaria de distribución y regulación cultural, como un espejo. La escuela distribuye imágenes, allí es una maquinaria de distribución y regulación cultural, como un espejo. La escuela distribuye imágenes, allí los sujetos se ven reflejados en forma valorativa o desvalorativa. Bernstein. Segundo, distribuye conocimientos. Las imágenes y los conocimientos inciden en ese encuentro entre poder, conocimiento y conciencia, produciendo sujetos en escala, de acuerdo a lo que pueden recibir. Algunos conflictos. La sociedad es cada vez más clasificatoria y más desigual. En cambio, la escuela recibe mandatos de uniformidad. La escuela recibe el pedido de ser una agencia democratizadora, más aún aparece como la última esperanza de la construcción de una sociedad democrática y justa. Se generan tensiones permanentes al interior de la escuela entre estos mandatos contradictorios y eso repercute en la vida escolar. ¿Puede la escuela producir cambios reales siendo una organización y un proyecto político y pedagógico sometido a estas tensiones? Necesidad de considerar las relaciones y las diferencias entre didáctica y pedagogía. Una refiere a las cuestiones técnicas de la enseñanza, la otra orienta la formación del ciudadano. Hay una tendencia a la reducción de la pedagogía a la didáctica
el rol docente es visto solo como técnico y metodológico. A diferencia de la tradición didáctica, entre comillas, el pedagogo no solo se pregunta qué y cómo enseñar, sino que también se plantea por qué y para qué hacerlo. Su propósito consciente es desarrollar las capacidades morales, éticas y políticas del futuro ciudadano. H. Giroux. Tema 3. Paradigmas del deporte. Objetivos generales y específicos de la educación y de la educación física. La formación física básica y técnica. Rendimiento, creatividad, pasaje pedagógico del juego al deporte. Volviendo al deporte. Mirando las noticias en los medios pueden encontrarse todos los días unas notas distintivas de lo que es el deporte actual. Ligadas a las drogas y el doping, a la mercantilización, la violencia y la intolerancia, al nacionalismo, a la desprotección de los niños y el comercio de talentos jóvenes. Frente a estos valores inseparables del deporte, ¿para qué puede servir el profesor y la escuela? Para abordar esta pregunta trataremos tres dimensiones. El primero, el deporte como fenómeno social y su inserción o despliegue en la escuela. Repercusiones, fenómenos asociados. Segundo, el deporte como institución que muestra y establece conductas que reproducen el orden social. Tercero, el deporte como contenido de la enseñanza y sus dimensiones. El primero, el deporte como fenómeno social y construcción cultural. Los deportes forman parte de la cultura y están acompañados de múltiples significaciones para los diferentes públicos. Son prácticas sociales que tienen una elevada presencia, visibilidad y aceptación. Para algunos son un pasatiempo, ya sea su práctica o su contemplación. Para otros forman parte de su forma de vida. Hay quienes lo ven como un trabajo o como una fuente potencial de enriquecimiento. Para muchos adolescentes se incluyen dentro de los buenos motivos para encontrarse con otros, para afirmarse a sí mismos, para encontrar momentos de alegría y para hacer algo activamente por la propia salud y bienestar. El deporte como fenómeno social y construcción cultural. Las posibilidades de acceso a su predio corren la suerte de otros logros culturales. Están diferenciadas y mal distribuidas. Los deportes no son la única ni la más armónica actividad física. Participan del incalcable universo de las prácticas corporales. Como valor cultural forma parte de los bienes que toda la gente tiene derecho a disfrutar. Las prácticas deportivas son heredadas no de los juegos de los niños, sino de los pasatiempos de los adultos de las poblaciones urbanas en crecimiento de la baja edad media. Particularmente en Inglaterra, estos pasatiempos se caracterizaban por su carácter violento, la no demarcación de tiempo y espacios, Elias y Dunning. El deporte en su práctica cotidiana genera representación en torno a jerarquización, separación, discriminación entre paréntesis, por género y posibilidades corporales. Adoración de la victoria, sometimiento a la autoridad del entrenador y del árbitro, utilización tolerada y múltiple de la trampa y la ilegalidad. El consumo es acompañante de las actividades deportivas. Zapatillas y ropa, programas de TV y artículos diversos, drogas. Lectura obligatoria, hablar del deporte en la educación integral del ser humano. Melchor Gutiérrez San Martín. Veamos un video sobre el deporte. Hola, todo el mundo sabe que los deportes son geniales.